¿Alguna vez has sentido que alguien te observa en el metro, incluso cuando estás solo? En las profundidades del sistema de transporte más transitado de la Ciudad de México, se esconden secretos que desafían la lógica y la razón, voces que susurran en los túneles, sombras que se deslizan entre los vagones y presencias que se manifiestan cuando menos lo esperas. En este cuarto volumen de Lo que sucede en el metro, exploraremos relatos escalofriantes de usuarios y trabajadores que han experimentado lo inexplicable. Prepárate para adentrarte en un mundo donde lo cotidiano se mezcla con lo paranormal y donde cada estación puede ser la puerta a otra dimensión. Acompáñanos en este viaje al corazón de las tinieblas urbanas, pero ten cuidado. Una vez que sepas lo que sucede en el metro, tal vez nunca vuelvas a viajar solo. En las instalaciones del metro de la Ciudad de México han sucedido desde accidentes, suicidios, apariciones y temblores. El transporte colectivo metro es un submundo en donde conviven diariamente miles de personas que se trasladan a sus trabajos, hogares, entre otros destinos más. No solo eso. En aquellas instalaciones hay miles de historias que se cuentan y otras que permanecen en los túneles que conectan una terminal con otra. Experiencias de usuarios. Los túneles de la Ciudad de México siempre me han parecido lugares cargados de energía. El murmullo constante de los trenes, el eco de las voces en los andenes y ese olor característico a la humedad y metal forman parte de una atmósfera que, aunque familiar, tiene algo inquietante. Lo que les voy a contar son experiencias compartidas por usuarios del metro de la Ciudad de México. Me llamo Belisario Aguirre. Desde hace 17 años trabajo en una de las estaciones del metro. Por obvias razones, no les diré en cuál. Deseo compartirles algunas anécdotas propias y otras que los usuarios me han contado. No solamente en esta estación, sino también en otras. Esto sucedió en el año 2018. Cabe aclarar que no es extraño ver a las personas hablando solas, señalando hacia alguna parte, como si estuvieran dando indicaciones a alguien. Eso es una de las experiencias más escalofriantes que puede experimentar una persona. Eran cerca de las 10 de la mañana, en pleno sábado. Recuerdo que ese día sentía algo extraño en el ambiente. Cuando sucede algo así, me mantengo alerta, pues algo está por suceder. Y en esa ocasión, así como otras tantas, no me equivoqué. Esa mañana estaba haciendo mi ronda cuando un joven llamó mi atención. También otros usuarios que lo veían desconcertado. El joven estaba hablando solo, pero cuando vi que hizo un movimiento con sus manos, como si estuviese indicando algo, supe que algo no andaba bien con él, pues rápidamente se volvió a concentrar en lo que había estado haciendo. Yo me acerqué y le pregunté si todo estaba bien, a lo que él me contestó que sí, pero no me retiré de su lado. Él me miró como esperando que le dijera algo. Le comenté que como lo había visto hablando solo, pensé que requería ayuda. Me miró con el ceño fruncido, pues no comprendía lo que le decía. Le dije que lo había visto hablando solo. Fue entonces que me dijo que una anciana se había acercado para preguntarle si esa era la estación que la llevaría a la Basílica de Guadalupe. Él indicó hacia dónde dirigirse. Le expliqué que él estaba solo. Nunca se le acercó a alguna anciana, no que los demás la hayamos visto. El joven comenzó a buscarla. Veía hacia todos lados y de esta no había señal alguna. Su rostro palideció y le aseguré que él no había sido el único que tiene ese tipo de experiencias, pues es algo muy recurrente cuando en las instalaciones están vacías como en ese día.
Hasta a mí me ha llegado a suceder. Créanme, no es una agradable experiencia saber que estuve conversando con un fantasma. A uno de mis compañeros también le sucedió en una guardia nocturna. Él conversaba todas las noches con un par de monjas que siempre se dirigían de igual manera que aquella anciana a la Basílica de Guadalupe. Esto otro que les voy a contar sucedió en el año 2011. Una usuaria, que aún recuerdo bien su nombre, Miriam, ella me contó que, en una ocasión por Ciudad Azteca, sería alrededor de las 9:40 de la noche, cuando llegó al metro para llegar a su casa. Para ella a veces es caótico tomar el metro a esas horas de la noche, ya que sus compañeros de universidad le han contado experiencias de lo más extrañas de cualquiera de las estaciones del metro. Miriam me contó que rogaba a Dios llegar bien a su destino, sin contratiempo alguno. Ella siempre llevaba consigo un rosario que su difunta abuela le había regalado cuando ya cumplió sus 15 años. Miriam siempre sacaba su rosario para orar en lo que llegaba a su destino, pues para ella era una manera de recordar a su difunta abuela, y esa noche que regresaba a su hogar no fue la excepción. Para Miriam, esa era una buena hora, ya que no había multitudes de gente, ni empujones, únicamente el sonido de los trenes y los anuncios. Compró su boleto y pasó por los torniquetes, bajó sin prisa hacia el andén. El aire en el metro siempre es denso, pero esa noche se sentía especialmente pesado. Sentía como si algo hubiera diferente. La voz anunciando la llegada del tren resonaba más fuerte de lo normal, además de que la voz se escuchaba distorsionada. Esa noche había pocas personas esperando en el andén. Todo estaba en silencio, excepto por el eco lejano del tren acercándose. Cuando el metro llegó, notó algo extraño. Las luces del vagón parpadeaban más de lo normal. Sin más, entró al vagón y se sentó al lado de la ventana. Siempre veía a las personas de su entorno y solo había 6 usuarios. Sacó su rosario y comenzó a orar a las ánimas benditas del purgatorio. Sus dedos se deslizaban por las cuentas mientras susurraba una oración. Rezaba con fervor a las ánimas benditas del purgatorio, buscando alivio para las almas perdidas, justo como se lo había enseñado su abuela. Lo que ignoraba era que algunas almas a menudo se sienten atraídas por quienes las recuerdan, buscando consuelo o quizás, sin saberlo, arrastrando consigo el peso de su muerte abrupta o el desconcierto de no haber aceptado su propio final. El vagón se sacudía al ritmo del tren mientras avanzaba entre estaciones. La joven estaba absorta, concentrada en sus plegarias, cuando comenzó a sentir un cambio en el ambiente. El aire se volvió pesado y gélido. A pesar del ruido del vagón, algo inaudible le perturbó. Una presencia invisible parecía rondarla. En el vagón, una pasajera la observaba. Era una mujer mayor, aunque discreta, comprendió lo que estaba ocurriendo. Sabía de las ánimas en pena, esos seres que no han encontrado descanso y que, al escuchar oraciones dirigidas a ellas, se acercan buscando consuelo o paz. Pero lo que Miriam no sabía era que también sabía que no todas aquellas presencias son benévolas. Algunas, incapaces de aceptar su destino, pueden volverse hostiles. La mujer mayor decidió intervenir de manera discreta. Percibió que lo mejor sería que la chica detuviera los rezos y guardara el rosario. Un poco aturdida, lo guardó rápidamente en su bolso. La señora le explicó que hay muchas ánimas en pena en las estaciones del metro. Algunas no saben que ya pertenecen al mundo de los muertos. Otras, por decisión propia, terminaron con sus vidas. Puede suceder que algo las siguiera hasta su casa, pues no todas son almas vagando por el metro. También pueden ser demonios. Estas son solo algunas experiencias que me han contado, pero la de Miriam
es una que recuerdo siempre, pues cuando me espantan les digo que vayan a descansar en paz. Si ya no me molestan, es que se alejan de donde me encuentro, pero si persisten, no es algo bueno. Gracias. El Catrín. Me llamo Luis Fernando Zarco. Soy del estado de Tamaulipas, México. Regularmente viajo a la Ciudad de México a visitar a unos tíos que viven ahí. Y yo tuve una experiencia en el metro nada agradable. Ni siquiera disfruté mi viaje después de lo sucedido. Esto fue en el año 2010. Mi rutina a casa de mis tíos estaba marcada por un trayecto de casi 1 hora entre el apartamento donde me hospedaba y la casa de ellos. Durante mi estancia en la ciudad, cada día tomaba el metro de la línea 2, Pino Suárez, Tasqueña, para desplazarme. Debo aclarar que me quedaba en el apartamento de mi primo, esto porque pasaba casi todo el día visitando la ciudad. Aunque disfrutaba mi horario de ir a los sitios recomendados y a los que ya conocía y había visitado anteriormente, los fines de semana son los que más disfrutaba. Para aquella hora el sábado por la noche implicaba un cambio drástico en el ambiente del metro. Las estaciones estaban desiertas y la soledad impregnaba cada rincón. Una de esas noches, después de una de esas visitas a casa de mis tíos, fue agotadora, pues había estado caminando mucho por algunas partes de la ciudad. El domingo regresaba a Tamaulipas, así que hice compras de último momento, y como les comento, caminé mucho durante ese día. Cuando me despedí de mis tíos, caminé hacia el metro. Ya era tarde, pasaban de las 10 de la noche. Así que descendí las escaleras del metro hacia el andén, que estaba casi vacío, más que por un par de personas dispersas en el lugar. Al llegar al tren, abordé un vagón con apenas unos cuantos pasajeros. Me acomodé en uno de los asientos vacíos, intentando relajarme mientras el vaivén del tren me arrullaba. Cerré los ojos por un momento, pero pronto los abrí con un sobresalto, pues sentí que algo o alguien me observaba. Comencé a buscar por todo el vagón, pero los pocos usuarios que estaban ahí, cada uno estaba en lo suyo. Así que me acomodé de nueva cuenta, pero ya no pude cerrar mis ojos para descansar en lo que llegaba a la siguiente parada. Así que me puse a pensar en lo que haría cuando estuviera de vuelta en mi hogar. Pero aquella sensación de que algo o alguien me observaba persistía. Y fue cuando me di cuenta que en el fondo del vagón se distinguía una figura de un señor, inmóvil y carente de rasgos visibles, pues su sombrero no permitía ver bien su rostro. A pesar de mis esfuerzos por identificarlo, fue cuando las luces del vagón parpadearon como si se fueran a apagar. Eso le daba un aspecto de ser solo una sombra sin rostro, una presencia que vestía de forma muy formal. Lo raro de esto es que parecía que ninguno de los otros pasajeros parecía notar aquella figura. Intenté tranquilizarme, pero cada vez que alzaba la mirada, la sombra seguía en ese lugar. Permanecía inmóvil, parado al fondo del vagón, cerca de la puerta que conectaba con la siguiente. Al principio, pensé que era solo otro pasajero más, alguien que se mantenía con su cabeza inclinada mirando al suelo. Aún así, se le podía ver sus facciones, pero algo en él no encajaba. Puse más atención en él. Me di cuenta que vestía un traje impecable, de esos que ya no se ven en esta época, con un corte perfecto en su bigote y detalles que parecían sacados de una revista de moda de los años 50. Su camisa blanca estaba almidonada y una corbata negra delgada caía recta sobre su pecho. Traía un sombrero que, aunque parcialmente ocultaba su rostro, no podía disimular del todo su pálida complexión. La verdad, intenté no mirarlo demasiado, pensando que tal vez solo era un hombre con un estilo de aquellos lejanos años del siglo XX. Pero como te comenté,
parecía que nadie más en el vagón notaba su presencia. Unos jóvenes estaban absortos en un libro. La mujer no levantaba la vista del suelo y el anciano dormía profundamente. Era como si aquel hombre no estuviera ahí. Lo observé con más detenimiento. Había algo en su porte que resultaba desde lo peculiar hasta, ¿por qué no?, antinatural. Su postura era rígida, demasiado erguida, y aunque el tren se tambaleaba con el vaivén de las vías, él no parecía afectado en lo más mínimo, pues su figura permanecía inmutable, como si no formara parte del mismo espacio físico que el resto de nosotros. Intenté buscar alguna pista que me explicara su presencia, tal vez un disfraz o algún tipo de artista callejero que intentaba llamar la atención, pero mientras más lo miraba, más me convencía de que algo extraño había en él. Mis pensamientos se volvieron más oscuros cuando me di cuenta de otro detalle escalofriante: su sombra. Las luces del vagón proyectaban sombras claras y definidas de los otros pasajeros. Él no proyectaba ninguna. El tren llegó a la siguiente estación. Las puertas se abrieron y unas cuantas personas subieron, mientras otras salieron apresuradas. Yo permanecía con la mirada fija en aquel hombre, esperando que alguien más lo notara o que él mismo decidiera moverse, pero no ocurrió nada. Nadie pareció percatarse de su presencia. Era como si fuera invisible para todos, menos para mí. Y el tren reanudó su marcha, y aunque intenté distraerme mirando hacia otro lado, no pude evitar que mis ojos volvieran hacia el hombre. Había algo en su figura, algo que me obligaba a seguir observándolo. Fue entonces cuando, con un movimiento lento y deliberado, levantó ligeramente la cabeza. Aquel sombrero seguía cubriendo parcialmente su rostro. Pude ver sus ojos que estaban vacíos, como si no contuvieran vida. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en sus labios, pero no era una sonrisa amable. Era algo más siniestro, casi burlón. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y aparté la mirada de inmediato. Trató de convencerme de que todo era un juego de luces o mi imaginación desbordada por el cansancio o la adrenalina de que viajaría al día siguiente. Cuando finalmente llegamos a mi destino, me levanté apresuradamente y caminé hacia la puerta. El hombre no se movió, o al menos eso creí, pero al bajar del vagón, lo vi por el rabillo del ojo. Había comenzado a caminar también. Aunque sus pasos eran diferentes, no parecían tocar el suelo. Era como si flotara, desplazándose con una elegancia antinatural. Me detuve en el andén, incapaz de moverme, mientras lo veía alejarse hacia la salida. Los demás pasajeros pasaban junto a él, pero nadie lo miraba, nadie lo evitaba. Entonces, justo antes de desaparecer por completo por el pasillo, se detuvo y giró lentamente hacia mí. Con un movimiento casi teatral, inclinó ligeramente la cabeza y levantó su sombrero en un gesto de despedida. Fue un gesto lleno de una cortesía que no hizo más que aumentar el pavor que sentía, y luego simplemente comenzó a desvanecerse. Su figura se volvió cada vez más tenue hasta que no quedó nada. Me quedé petrificado, incapaz de moverme y procesar lo que acababa de presenciar. El frío me recorrió el cuerpo, un escalofrío tan intenso que me hizo temblar. Sentí una mezcla de miedo y desconcierto. Cuando finalmente reuní el valor para moverme, corrí hacia la salida sin atreverme a mirar atrás. Cuando llegué al apartamento ya era tarde, así que no desperté a mi primo, aunque deseaba contarle lo que había sucedido. Fue hasta en la mañana que le conté. Él me veía y se mantenía callado. Fue hasta que terminé que él me dijo que en el metro sucedían muchas situaciones paranormales. A veces se manifiestan, a veces no. Regresé a casa y me prometí a mí mismo
que si llegaba nuevamente a visitar la Ciudad de México, no volvería a tomar el metro. Aunque el día de hoy trato de convencerme de que todo fue producto de mi agotamiento, una parte de mí sabe que lo que vi fue real, y cada vez que paso por una estación del metro, no puedo evitar mirar por el rabillo del ojo, esperando no volver a encontrarme con aquel Catrín que parecía existir en un tiempo y espacio ajenos al nuestro. Gracias por compartir mi historia. El metro de la Ciudad de México no solo conecta estaciones, también conecta historias que van más allá de lo terrenal. Lo que muchos callan, otros lo viven cada día entre sus túneles y andenes. Y ahora te pregunto a ti, ¿alguna vez viste algo que no pudiste explicar? ¿Te ha pasado algo extraño viajando en el metro o en otro transporte público? Cuéntame en los comentarios, tal vez tu historia sea la próxima que contemos aquí. Y si este relato te puso los pelos de punta, déjanos un emoji de un fantasma o de un tren para saber que estás del otro lado, donde habita lo paranormal. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en la siguiente historia, si es que el destino nos lo permite. Historia escrita, adaptada por nuestra amiga La Tenebrosa para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Y si tienen alguna historia que contar, la pueden mandar al canal de WhatsApp. Le relató su amigo Antonio. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo relato.